Amén. Tremendo tiempo en estas conferencias. Aleluya. Tremenda presencia de Dios. Aleluya. Doy gracias a Dios siempre por estas oportunidades, estos privilegios que Dios nos da. Amén, pastor, por seguir confiándonos este púlpito, este lugar, como decía uno de los pastores, un lugar sagrado, un lugar pues muy importante. Amén, y qué privilegio poder estar en este lugar y poder predicar la palabra de Dios. Ha sido un tremendo tiempo, tremendas conferencias y es un reto muchas veces predicar un viernes. Amén, Dios ya ha hablado de distintas maneras y el deseo de uno simplemente es, Señor, que yo también pueda ayudar a través de este sermón. Aleluya, que podamos seguir ayudando, edificando, retando a través de tu palabra y poder ser de bendición siempre. Ese va a ser nuestro deseo, mi deseo personalmente. Aleluya. Bueno, vamos a entrar a la palabra de Dios. Si trae su Biblia, ábrala por favor en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Juan capítulo 15. Todo en esta vida tiene una razón de ser. Nosotros acabamos de terminar el Cosechadores ahí en Agua Prieta y Dios puso un título, un tema para ese Cosechadores y un sermón, y del cual yo quiero predicárselo aquí una vez más, sobre todo hay quizás hermanos que estuvieron en este Cosechadores, pero aquí en la conferencia. Yo creo que en esta vida todo tiene una razón de ser. Lo que somos, lo que nos pasa, lo que tenemos, ha sido algo que seguramente cada uno de nosotros hemos provocado en la vida. Hay una ley de la siembra y la cosecha. Gálatas nos habla acerca de esto. Amén, lo que uno siembre, eso va a cosechar. Aleluya. Y conociendo también la soberanía, la omnipresencia de nuestro Dios, sabemos que esto es real, esto es verdadero, lo hemos visto, hemos sido parte de esto. Cada ser humano ha provocado o provoca su propio destino, su propia vida, y esto tiene que ver con decisiones, acciones que hacemos cada uno de nosotros. Muchas veces nos hemos encontrado a personas, o quizá nosotros mismos hemos estado dentro de ese ambiente o de esa actitud de que es muy fácil muchas veces criticar y juzgar a los demás por lo que otros tienen, por lo que nosotros no tenemos, por lo que nos ha pasado en la vida, y culpar a medio mundo por nuestros fracasos o por lo mal que nos ha ido en la vida. Aleluya. Y empezamos a hablar de aquellas personas que seguramente empiezan a prosperar, les empieza a ir en la vida. Aleluya. Y hay tanta gente en nuestra nación incluso que le echa la culpa al gobierno de todo lo que le pasa en la vida. El gobierno tiene la culpa de todo. Y hay tanta gente que culpa al gobierno. Yo creo que ese tipo de gente desearía que un día el gobierno pasara por su colonia, por su ciudad, y aventara cantidades de billetes ahí, y estarían contentos quizás si algo así sucediera. Pero no va a suceder. Encontré un artículo que llamó mi atención mientras estaba trabajando en este sermón, y es una entrevista que le hicieron al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y unas palabras fuertes seguramente, pero entre toda la entrevista él declara estas palabras. Dice: voy a construir el muro para obligar al gobierno mexicano a trabajar en serio, porque un país inmensamente rico en sus recursos naturales y humanos no necesita exportar trabajadores ilegales. Es una aberración saber que políticos de ese país tienen cuentas millonarias en dólares y son dueños de grandes empresas. Conozco a muchos en el mundo de los negocios que tienen penthouse en la zona más exclusiva de Nueva York, y otros con chalet en París o castillos en Europa. México es uno de los 5 grandes países petroleros a nivel mundial y pagan las gasolinas más caras, y eso no puede ser. Quiero que el gobierno de México se ponga a trabajar en serio y deje de exportar trabajadores ilegales. Fuertes palabras, ¿verdad? Sobre todo a los que no les gustó el muro. Tenemos recursos grandes como nación, como país, pero no se está trabajando en ellos.
Y aquí está alguien queriéndonos enseñar, queriéndonos retar a trabajar y crecer. Y el mexicano se enoja. Hermano, pueden poner muros, es su país, es su nación. Pero alguien quiere retarnos, alguien quiere enseñarnos algo en la vida, alguien quiere que prosperemos. Y el mexicano se enoja. Aleluya. Y llamaron mucho mi atención esto. Todos queremos éxito seguramente en la vida, bendiciones, pero tendremos que trabajar. Y este sermón tiene que ver con el título del cosechadores que tuvimos en Agua Prieta, siendo fructíferos. Quizá a través de este sermón usted escuchará áreas distintas, pero finalmente yo quiero llevarlo a lo que nos tiene en una conferencia como esta, ganar almas para Cristo Jesús. Así que vamos a ver nuestro texto, Juan capítulo 15, versículo 8 y 16. Dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Versículo 16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os los dé. Siendo fructíferos. Vamos a ver esta mañana, primeramente, fuimos plantados para ser fructíferos. Usted y yo fuimos plantados. Fuimos puestos en un lugar, es lo que dice nuestro texto. Nos habla de una plantación, nos habla de un árbol, nos habla, aleluya, de un propósito en la vida. Todo agricultor, su trabajo es sembrar y su esperanza es cosechar. Eso es lo correcto, eso es lo sabio, aleluya, eso es lo normal que se espera. Todo agricultor, él trabaja duro esa tierra, siembra, y su esperanza en 2, 3, 5, 6 meses es tener una gran cosecha. Nadie se mete a algo sabiendo que no recibirá nada, a menos que tenga un corazón muy grande. Pero yo creo que todos, sobre todo en nuestros tiempos, todos trabajan por una paga. Si no, no hay paga. Si no hay beneficio, ¿para qué? Si no voy a recibir algo, ¿para qué? Y es la mentalidad seguramente de muchos seres humanos en nuestro tiempo. El diccionario describe la palabra siembra. Es el proceso de plantar semillas con el objetivo que germinen y se desarrollen plantas. Eso es normal, eso es una ley, eso es lo que se espera. Cada ser humano en diferentes etapas o ramas de la vida ha sido plantado con un propósito en esta vida, y eso es ser fructífero. El niño nació para un día el mismo reproducirse, ser un padre, ser un abuelo, ser un bisabuelo, sucesivamente reproducirse en la vida. Ese niño un día tiene que casarse. Es el propósito en la vida, no que esté toda su vida como soltero y nunca reproducirse. Eso nunca será bueno. Eso nunca será algo bueno. Nació para reproducirse. Todo ser humano nació para eso. El trabajador entra a una empresa a producir finanzas. Él va y pide un trabajo porque quiere producir finanzas. Como cristianos, Dios nos salvó para ser fructíferos en el carácter, llevar frutos espirituales, que Gálatas 5 nos habla de los frutos del Espíritu. No solamente Dios nos salvó un día, amén, como decía el pastor Mario Ibarra, yo quería que el Señor restaurara mi matrimonio solamente, yo quería ser feliz, aleluya, y sí es el plan de la salvación, pero no era todo lo que Dios quería para nosotros. Dios no solamente quería quitarnos aquel vicio o restaurar nuestro matrimonio, sino que el carácter de Dios se fuera estableciendo en nuestras vidas y así fuéramos fructíferos. Dios nos salvó, aleluya, para ser fructíferos, para que cada quien fuéramos adquiriendo frutos espirituales. Como cristianos, Dios nos salvó, nos plantó en una iglesia, en una ciudad, para multiplicarnos, ganar almas, llevar el evangelio, llevar vidas, perdón. Dios nos salvó para bendecirnos, prosperarnos, traer dignidad, un destino y multiplicarnos.
como aquella historia de aquel hombre cazatalentos que estaba contratando personal y él hacía esa pregunta: ¿cuál es tu propósito en la vida? Y muchos se quedaban mudos, callados con aquella pregunta, no se la esperaban. Pero encuentra un cristiano entre todos los que está entrevistando y le dice: ¿cuál es tu propósito en la vida? Y este cristiano le dice: aleluya, llevarme al mayor número de almas que sea posible al cielo. Y yo creo que todo cristiano tiene que tener ese llamado, ese propósito en la vida: ganar almas, discípulos. Dios te plantó en un ministerio, estudio bíblico, quizá en algún liderazgo, amén, en algún evangelismo, para que seas fructífero, no para que buscar un nombre solamente. Es que soy líder, ¿verdad? Es que yo voy a dirigir el evangelismo. No, ser fructífero. Como pastores, Dios nos plantó en una ciudad, amén, para ser fructíferos en almas, en obreros, como hemos sido retados a través de esta conferencia, para reproducir lo que nosotros somos. Como cuando el Señor le dice al endemoniado gadareno: vete a los tuyos y háblales. ¿Qué estaba buscando el Señor con esto? Que se multiplicara. Lo que yo hice contigo, ve y cuéntaselo a los tuyos, porque ellos también necesitan. Aleluya. Cuando Noé sale del arca, es lo primero, una de las cosas primeras que le dice el Señor, aleluya, a Noé: multiplíquense. Si no, ¿quién lo iba a hacer? Era algo que se esperaba. Como pastores, Dios un día nos plantó en una ciudad para ser fructíferos, ganar almas. Un día nos dio nuestro líder, nuestro pastor, una imagen de una flor, y estaba con estas palabras: donde sea que seas plantado, florece. Dios no nos salvó solo para tener un nombre. Oh, es una semilla de mostaza, es una semilla de papas, una semilla de uvas. Oh, es un discípulo, es un pastor. No, para producir, multiplicarnos. El no serlo siempre será algo negativo, y es ahí donde yo quiero ir rápidamente. Mi segundo punto esta mañana: la infructividad como algo negativo. Ser infructífero, obviamente, es no tener fruto. Aleluya. Muchos se jactan quizá de un nombre, de una posición, de los años en el Señor. Pero como dijo una vez Pastor Campbell, y nos pegó una buena retada a todos: ¿dónde están tus discípulos? ¿Dónde están tus obreros? ¿Dónde está tu fruto? Podemos tener tantos años en la reunión los domingos en la mañana como discípulo. ¿Cuántos años tendrás en la reunión de discípulos? Empezamos por ahí. ¿Cuántos años puedes tener cada domingo reuniéndote con tu pastor? ¿Cuántos años de cristiano? ¿Cuántos años tienes en la iglesia donde fuiste plantado? ¿Dónde están tus frutos? ¿Dónde están las almas? ¿Dónde está tu descendencia? ¿Dónde están los cambios de carácter, los frutos del Espíritu? No solamente se trata de un nombre, de una posición de años, sino de seguir logrando cosas importantes en el Señor, y entre ellos el ganar almas. ¿Cómo estaba hace 2, 5, 10 años y cómo está hoy? En cualquier área o etapa en la cual se encuentre en estos momentos. ¿Cómo estábamos hace 5, 10 años atrás? ¿Cómo estamos hoy? Si no hay fruto, siempre habrá razones. Un agricultor, para poder tener buen fruto, primero tiene que seleccionar semillas. ¿Qué tipo de semillas vamos a seleccionar? Vamos a tener, vamos a sembrar. Tiene que trabajar la tierra, a ver si la tierra es buena para sembrar. Tiene que sembrar esas semillas, tiene que regarlas, alimentarlas, tiene que cuidar de que ningún animal se acerque y se coma aquellas plantas. Hay un proceso para que esa planta florezca. Si se descuida esa labor, seguramente fallará aquella cosecha. Un cristiano, cuando descuida la sabiduría de Dios, su relación con Dios, seguramente habrá infructividad en su vida, en cualquier etapa, amén, en cualquier rama de la vida que esté viviendo como cristiano. La palabra de Dios nos habla de infructividad, nos habla de muerte, de esterilidad.
Muchos cristianos muchas veces se preguntan: ¿por qué Dios no me bendice? ¿Por qué Dios no me respalda? ¿Por qué predico un evangelismo y no sucede nada? Ay, ¿por qué predico y parece que Él no se está captando nada de lo que yo estoy hablando? Ay, oro y no sucede nada. Muchas veces tiene que ver cómo tratamos las enseñanzas de la palabra de Dios. Muchas veces tiene que ver la falta de trabajo. Tiene que ver muchas veces nuestra relación con Dios. Muchos quieren tener una gran economía, pero solo se esfuerzan lo necesario. Son malos para trabajar. Hay cristianos que, pero diezmo, pastor, y no veo, pero son malos para trabajar. O viceversa. Son buenos para trabajar y no diezman, no son generosos. Y quieren que la prosperidad llegue. Esto no funciona así. En el primer reto muchas veces tiran la toalla. ¿Cuántos mexicanos hoy en día, cuando se encuentran con un patrón difícil, renuncian? No importando que haya sido la oportunidad de sus vidas. Pero quieren prosperar. Muchos discípulos, pastores, quieren tener muchas almas, pero no oran lo que tienen que orar. No tienen la fe que deberían de tener cuando vienen los retos, las dificultades. No tienen ni trabajan en estrategia de evangelismo. No tienen el cuidado de cómo tratar incluso una oveja, un alma. Tiran quizá la semilla, pero muchas veces ni la riegan, ¿verdad? No la riegan, o la riegan de otra manera, ¿verdad? No la protegen. Solo esperan cosecha, oran y oran y oran y pueden estar orando todos los días, todos los servicios, que se les llene la iglesia, que venga un gran avivamiento, pero no están evangelizando. No, pero si evangelizo todos los lunes sin falta, eso nunca va a ser suficiente para impactar una ciudad. No va a ser suficiente. Hablamos de impactar ciudades, de impactar nación, pero muchas veces no hay el trabajo necesario. Si Dios nos dio vida, nos salvó, nos plantó para ser fructíferos. Y si no lo hacemos, no estaremos cumpliendo con aquella función. Una mujer estéril, creo yo, que es una mujer insatisfecha, que no se siente realizada en la vida. Sabemos que esa infructividad muchas veces no está en nuestras manos, pero hay una realidad en esto. Hay alguien que no está satisfecho con esto, que no es feliz. Una siembra sin cosecha, por los motivos que sea, siempre será algo negativo. Si no hay cosecha, si no hay fruto, no va a haber alegría, no va a haber gozo, habrá algo que hará falta. En Mateo capítulo 21, versículo 18 y 19, una experiencia que tiene el mismo Señor Jesucristo. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. El Señor Jesucristo esperaba fruto, porque para eso Él había plantado ahí. Para eso ese árbol estaba en ese lugar, para dar fruto y alimentar al Señor Jesucristo en ese momento. Pero no había fruto. No había fruto. La infructividad no es otra cosa más que muerte, estancamiento, una falta de vida. La realidad, hermano, hermana, es que los seres humanos muchas veces, y como cristianos también, podemos y han aceptado la infructividad como verdad o como la voluntad de Dios, cuando no lo es. Es que la voluntad de Dios es que uno planta, otro viene y la riega, y otro pues cosecha. Unos nacen con estrella, otros estrellados. Más vale poco que nada. Es que es un alma, pastor, y nos ponemos muy espirituales. Un alma. Es que hay pastores que han declarado: es que aquel tiene suerte. Hay pastores que creen en la suerte todavía. Ahí donde los ve. No, es que él tiene suerte y le pegó al gordo. Qué triste, ¿verdad?
El punto es que todo árbol fue plantado para vivir ese proceso de vida, semilla, árbol, fruto y más fruto. Pero hemos aceptado la voluntad de Dios. Es que yo fui a sembrar y otro va a venir a cosechar un día. No, hermano, Dios te plantó para vivir todo el proceso completo de vida. Pero muchos han aceptado su condición de infructividad y se han conformado a ella, aún siendo algo negativo. Mucho tiene que ver el espíritu de conformismo en nuestro país y mediocridad. Oh, con esta feriecita tengo, ¿verdad? Con esta feriecita tengo. Con que haya llegado a la meta. No importa que sea el último, lo importante es participar, no ganar. ¿Cuántos de nosotros crecimos así en nuestras escuelas? Mientras predicaba este sermón, yo pensaba en esa mentalidad con la que muchos crecimos en las escuelas. Miren, lo importante es que vayan y participen, convivan. No le hace que no ganen. No se agüiten, decía el maestro de educación física. No pasa nada, participamos. Pura mediocridad. Porque muchos de nosotros queríamos ganar. Nos frustrábamos si no ganábamos. Pero aquí estaba el entrenador y dice: no se agüiten, participamos. Ya Dios me quitó un vicio, ya tengo un ministerio, ya tengo un trabajito por ahí. Fui a un evangelismo, le hablé de Cristo. Con que me hayan anunciado y mandado, no le hace que no haya fruto. Con 15 personas que se salven, no le hace 15, 25 años que tenga. Son 15 almas del Señor. Es un alma, pastor, muy espiritual, pero muy mediocre. Con que salga para la renta, pero está hablando de infructividad. Muchas veces nos hemos encontrado con obreros, son muy buenos para trabajar y generar finanzas, pero eso no los envió el Señor y los plantó en aquella ciudad, sino ganar almas. Y cuando hablan de trabajo, de finanzas, trabajo, no del tipo de finanzas que hemos estado escuchando en los reportes. Y qué tremendo cuando el obrero está produciendo finanzas con milagros financieros, como lo que hemos escuchado en los reportes todos estos días. Qué tremendo que recibimos un sobre, que entró esto, que entró lo otro. Qué tremendo. Pero no es porque no, y me dieron más horas en mi trabajo, y me subieron el sueldo en mi trabajo, y mi trabajo. Y muchas veces no escuchamos de almas. No escuchamos de almas. Cuando Dios nos plantó para ser fructíferos en una cosa: almas. Mateo 7, 19 dice y 20: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos lo conoceréis. ¿Dónde están esos frutos? Si no hay fruto, no tiene razón de ser. ¿Para qué se casó? ¿Para tener un día una familia? Yo creo, es un motivo del... ¿Para qué estudió? Para un día tener un buen empleo y producir finanzas. ¿Para qué pidió un trabajo? Para producir finanzas. ¿Para qué tomó ese ministerio? Para ser usado por Dios y llevar su vida y ese ministerio a otro nivel. No que muriera en la misma condición de hace 10, 15, 20 años. ¿Para qué está en una iglesia, hermano, hermana? Para fructificar en su carácter, ser mejor, llevar frutos espirituales, para que usted mismo se reproduzca ganando almas para Cristo Jesús. ¿Para qué he escuchado tantos sermones en conferencias en su propia iglesia? ¿Para qué tanto o tanta sabiduría? Para reproducirse y hacer algo de provecho con ese conocimiento y no estar sentado en alguna iglesia. Discípulo, ¿para qué entraste al discipulado? Para tomar un ministerio, para salir un día al campo, predicar el evangelio y hacer tus propios discípulos y mandarlos un día a otra ciudad. ¿Para qué salimos al ministerio cada uno de nosotros? Para reproducirnos, ganar almas, ser discípulos, abrir iglesias y al final que ese fruto permanezca, dice la palabra de Dios. Ese fruto permanezca.
He leído este artículo cantidades de veces, pero siempre ha llamado la atención acerca de una encuesta del cristianismo. Y dice de esta manera: del 10% de los cristianos no pueden ser hallados. El 20% nunca asisten a los servicios. Se alimentan de las predicaciones de la radio y la televisión. El 25% de los cristianos nunca ora. El 30% de los cristianos nunca leen su Biblia. El 40% nunca ofrendan ni diezman a la iglesia. El 60% nunca dan para la obra misionera. El 75% nunca asumen un servicio ministerial en la iglesia. El 95% de los cristianos, y esto es lo más triste, nunca han ganado una persona para Cristo. Y aún así el 100% espera ir al cielo. Al final, hermano, hasta nuestra salvación está en peligro. Como decía mi pastor, rebeldes silenciosos. Al final, nuestra salvación está en peligro. Si no hay fruto, no hay razón de ser. Si no hay almas, aleluya, no hay razón de ser. Todavía nos tiene que doler el que almas no se salven. Todavía nos tiene que afectar el hecho de ver sillas vacías muchas veces en nuestra iglesia. Todavía nos tiene que doler quizá a ver hombres con potencial sentados en una silla y que no están desarrollando ese ministerio. Todavía eso nos tiene que doler. Si no hay fruto, no hay razón de ser. Se acaba la vida, la esperanza, el futuro. Y Dios no nos plantó para morir de esa manera. Y ahí el reto, hermano, hermana. Finalmente, buscando ser fructíferos. No conformarnos a nuestra condición. Todos, hermanos, somos retados. No importa qué tan grande lleguemos a ser en la vida. No importa que sea un discípulo, no importa que sea un pionero, no importa que sea un pastor, quizá de años en el ministerio, nunca debemos dejar de crecer. Yo no estoy conforme con lo que tengo, lo que Dios me ha dado. Yo tengo muy claro hasta dónde puedo llegar o hasta dónde Dios quiere llevarme. Pero yo tengo que trabajar en ello. Yo soy responsable de eso. Aleluya, Dios nos reta a cada uno de nosotros en las diferentes etapas en las cuales nos encontramos. No conformarnos a nuestra condición, a nuestra infructividad personal, ministerial. No permitir que el conformismo, la mediocridad frenen ese fruto que Dios puede darnos. La gente sin Dios, perdida, necesita que se les predique, que el evangelio se reproduzca en sus vidas. Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? O sea, ¿cómo nos vamos a reproducir si no hay hombres, no hay parejas que se estén levantando a predicar? Esto nos habla. El Señor es muy claro aquí. Si oyen, si alguien predica, esto se va a reproducir, esto va a crecer. Dios nos salvó para ser fructíferos en muchas áreas de la vida, pero centrándome especialmente esta mañana en el ganar almas. Dice la palabra de Dios en Marcos 13:10: y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Marcos 16:15: id por todo el mundo y predicar el evangelio. Hechos 10:42: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Señor Dios, que ha puesto por juez de vivos y muertos. Esto significa reproduzcanse, ganen almas, reproduzcan esos ministerios. Aleluya. Aquí vemos cantidad de iglesias, de cristianos, discípulos, pastores. Aleluya. Dios nos llamó a ser fructíferos donde sea que Dios nos haya plantado. Lo que dice nuestro texto: para eso te planté, yo te elegí y yo te planté para que fueras fructífero. Hay promesas. Job 8:7: aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Hay promesa de grandeza de parte de Dios. Un día fuiste plantado como un pionero. No es para que toda la vida te quedaras como un pionero. No, Él puede bendecir. Él puede, aleluya, ayudarnos. Amén. La pregunta es:
cómo hacerle muchas veces. Muchas veces hay pastores que preguntan, pioneros muchas veces, ¿cómo le hace? O ¿qué podemos hacer? ¿Qué le ha ayudado a usted? Yo creo que hay cosas importantes en las que cada uno de nosotros como pastores o discípulos cristianos tenemos que trabajar en la vida o poner atención a las enseñanzas de la palabra de Dios. Juan capítulo 15 versículo 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. En otras palabras, el Señor es el fertilizante, ¿va? Necesitamos del Señor, porque sin mí nada podréis hacer, dice la Biblia paráfrasis: si yo soy la vid, ustedes son las ramas. Cualquiera que viva en mí y yo en él, producirá una gran cantidad de fruto. La clave está en estar cerca del Señor, ser dependiente de Dios. Lucas, aleluya, capítulo 5 versículos 4 y 6 habla de la pesca milagrosa, y es interesante cuando Pedro le dice: hemos tratado toda la noche, pero en tu nombre lo vamos a hacer una vez más. ¿Cuántas veces pastores, discípulos están aferrados y se cansan físicamente? ¿Por qué? Porque no lo están haciendo con fe o en la voluntad de Dios. Aleluya. Pedro era un gran pescador, sabía lo que estaba haciendo. Muchas veces como discípulos o pastores sabemos muchas veces lo que estamos haciendo. Fuimos discipulados, pero habrá momentos donde que vamos a tener que hacer a un lado ciertas cosas y dejar que Dios trabaje, hacerlo a la manera de Dios. Ser obediente a la palabra de Dios siempre será clave, porque para eso llegamos un día a los caminos de Dios, porque nuestra manera de ser, de pensar no funcionó. ¿Y qué fue lo que necesitábamos? La ayuda de Dios, las enseñanzas de Dios, y eso fue lo que nos fue cambiando. Pero muchas veces ya en el tiempo, en el ministerio, empezamos a olvidar un poco esas enseñanzas y a caminar solos. Hay peligros, hay pensamientos, actitudes que muchas veces empujan al cristiano, al discípulo, y por qué no a un pastor, a hacer un lado a la palabra de Dios. Y el desobedecer la palabra de Dios tiene sus consecuencias. Santiago 4:17: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Eso trae destrucción. Y ahí la razón por la que muchos se preguntan: ¿por qué Dios no me bendice? Pero hay enseñanzas que están descuidando. ¿Por qué Dios no respalda lo que estoy haciendo? Pero hay enseñanzas que se están descuidando. Muchos hombres se han quedado en el camino por desobediencia. Historias como Jonás, la palabra de Dios, él huyó. Dios le dijo: si lo haces a mi manera, si haces esto, yo voy a salvar una ciudad, yo voy a salvar una nación, yo voy a salvar un pueblo. Pero él huyó, él se fue. Él huyó y quedó atrapado en una ballena por huir de la voz de Dios. Muchas veces encontramos a cristianos bien atrapados en una ballena, no sale, porque un día huyeron de la voz de Dios. Y ahí están atrapados, están ahogando, aguantando esos olores, esas consecuencias muchas veces por huir. ¿Cuántos cristianos hoy en día viven encerrados dentro de una ballena, llenos de problemas, sin bendición, sin crecer en su vida, en su ministerio? Muchos vagando por 40 años en el desierto porque siguen aferrados a sus propias ideas. Se predica en una conferencia, su pastor le dice muchas veces, pero está aferrado a sus ideas, pero sigue dando vueltas en el desierto. Yo decía unas palabras en el rally de pioneros en los Mochis, que es algo que ha estado pasando en nuestro compañerismo, seguramente. Hoy hay muchos discípulos, decía yo estas palabras textualmente, discípulos, pastores jóvenes, levantándose, siendo usados por Dios, reproduciéndose. Pero también hay muchos viejos estancados en su vida, en su ministerio, otros retirándose. ¿Por qué? Porque muchos de ellos se han creído grandes, se han alejado de las fuentes, viven aferrados a sus propias ideas, llenos de malas actitudes, y eso los ha estancado y descartado de muchas bendiciones de Dios.
Mientras Dios sigue levantando a hombres jóvenes, discípulos, pastores, obedientes, pegados a las enseñanzas de Dios, de un pastor creciendo en sabiduría, listos para tomar otros retos y mantenerse creciendo en el Señor. Pero muchas veces es fácil criticar, es fácil juzgar. Si yo tengo 55 años, ¿y por qué a mí no me pusieron? Porque hace tiempo que dejaste de crecer. Hace tiempo que hiciste a un lado las enseñanzas. Hace tiempo que te quedaste varado en el desierto. Y aquí vienen nuevas generaciones que si tú no lo tomas, que si tú no creces, vienen generaciones dispuestas a tomar lo que muchos están dejando. Porque el reino de Dios no va a parar. La obra de Dios no va a parar. La necesidad ahí está. Y el que la tome, de ese será la tierra. Es muy fácil muchas veces criticar, juzgar. La oración una fuente de poder. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho, dice Juan 15:7. Alguien nos habla de oración. Nuestro pastor nos habló de estrategia de evangelismo, una clave para tener avivamiento, estrategias realizadas. Porque somos muy buenos para dar ideas. Hay discípulos, hermano, que son muy buenos para dar ideas y opinan de todo. Pero muchas veces no están en un ministerio de barrio. Y son los que más opinan muchas veces. No, que yo creo que si se evangeliza así, que si hiciera así, y que si se predicara de esta manera y esto y lo otro. Pero ellos no están tomando esos retos. Se trata de estrategias realizadas. Trabajo. Segunda de Timoteo 2:6, el labrador para participar de los frutos debe de trabajar primero. Todos quisiéramos quizás grandes resultados, pero sin muchos esfuerzos, ¿quién no? Oh, que se viniera un gran avivamiento sin necesidad de salir a evangelizar y pasar quizá esos calores o esos fríos o esas vergüenzas, quizá y orar, Señor, danos avivamiento. ¿Quién no quisiera algo así? Pero se necesita trabajar. Y saben, el trabajo es donde hay fruto, dice Proverbios 14:23, en toda labor hay fruto. Todo iniciará con un corazón misericordioso como el Señor lo tenía. Si lo vemos de esa manera, siempre encontraremos razones, estrategias para ir y ganar almas para el Señor. ¿Cómo invocarán? Dice, si no hay quien. Los discípulos empezaron a tener un gran avivamiento, pero tuvieron que aventarse a hacer cosas que nunca habían hecho ellos solos. El Señor Jesucristo era el que predicaba, era el que oraba por enfermos, era el que enfrentaba a las autoridades. Es algo que los discípulos no lo habían hecho y tuvieron que hacer. Y un gran avivamiento vino sobre la iglesia primitiva. En Hechos capítulo 2 versículo 14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Versículo 41: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Versículo 47: y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Estaba predicando, estaba evangelizando. Desde ese momento empezaron a predicar y las almas empezaron a llegar. Hechos 6:7: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Por qué? Porque la palabra crecía. Amén. Los evangelismos crecía, la estrategia de evangelismo estaba creciendo y las almas seguían llegando. Muchos quieren grandes avivamientos, aleluya, pero no trabajan lo suficiente. Si quiere tener realmente fruto, ser fructífero, tendrá que crecer la cantidad de evangelización e inversión en almas. Puede ser cruzadas, puede ser avivamientos, puede ser evangelismo. Crecer, esto tiene que crecer. Se necesita tener el corazón de Pablo. 2 Corintios 12:15: y con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amado más, sea amado menos. Hay gente, cristianos, que no están dispuestos a gastar lo suyo. No, que el pastor me mande, él me mandó, como los hijos, ¿no?
Muchas veces los hijos, yo no quise venir al mundo, ¿verdad? Tú me tuviste, ahora dame para gastar. Ahora uniforme, ahora esto, ¿verdad? Muchas veces, obrero, usted me mandó, usted me tiene que dar. Y no están dispuestos a gastar de lo suyo, ni gastarse ellos mismos. No vaya a ser que se hagan viejos y les salgan canas. 1 Corintios 9:19, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Y lo último es atendiendo los frutos. En Juan 21:17 el Señor reta a Pedro: cuida mis ovejas, Pedro. Cuida, yo trabajé 3 años por ellas. Di mi vida por ellas. Cuídalas, Pedro. Apacienta mis ovejas. Qué importante, aleluya, es esto. Todo cristiano es llamado al seguimiento, al cuidado de toda oveja que Dios nos va dando. No enojarse, no molestarse porque Dios salvó a una alma, como se enojó Jonás cuando Dios perdonó a Nínive. Estaba enojado el Señorón. Cuando Dios lo había mandado, predícale porque yo quiero salvarlos. Hay cristianos que se enojan cuando alguien se salva. Se enojan porque se sentó en su silla que ha sido por 40, 50 años suya. ¿Quién es ese que se sentó en mi silla? No sabe de quién es. Ven la silla, pero no ven el alma que Dios trajo. Hay cristianos, como decía mi pastor, son indiferentes a esa gente que nos visita, y eso mata todo fruto, nos hace infructíferos. Si queremos mantener el fruto, tenemos que tener el cuidado de cómo guiarlo, apoyarlo, ser parte de ese propio crecimiento como lo tuvo la iglesia primitiva en Hechos 2. Ellos estaban en comunión, en las casas, en la iglesia, en todos lados, apoyándose unos a otros. ¿Y qué pasaba? Más llegaban, porque sabían cuidar, sabían mantener aquel fruto. Dios nos da almas, y qué importante lograr que permanezcan. Hay varias cosas que ayudarán a cuidar a esas almas: la predicación, la alimentación sólida que fortalezca, que les ayude en su propio crecimiento. Y la segunda para mí siempre ha sido el carácter. ¿Cómo trata, cómo ve a sus propias ovejas? Pastores se han convertido en infructíferos por su mal carácter, su genio, sus imprudencias, sus actitudes. Si evangelizo, pastor, sí evangeliza quizá, pero del púlpito muchas veces mata a la propia iglesia, porque no sabes tratarlas, no tienes un buen carácter. Aleluya. He conocido pastores que delante de mí en algunas ocasiones han avergonzado a gente, pero han sido pastores infructíferos. No es casualidad. Y me han dicho: evangelizo, pastor, y no sé por qué no hay avivamiento. Detalle que no saben tratar las ovejas. Un discípulo, un pastor, es importante que tenga un buen carácter, que tenga gracia. Una de mis oraciones siempre, y no sé si la tengo o no la tengo, ¿verdad? Pero una de mis oraciones: Señor, dame gracia, aun cuando tengo que confrontar a alguien. Dame gracia, dame gracia. No quiero matarles, no quiero matar ese sueño, ese anhelo. La han regado quizás, pero no quiero matar eso. Dame gracia. Un pastor tiene que tener gracia, tiene que tener un buen carácter. Un pastor no puede ser alguien frío que parece un cubo de hielo. No puede ser antisocial. No podemos ser pastores de púlpito solamente, o solamente de un grupito de los jóvenes o de los hombres. La gente llega cansada, maltratada, rechazada. Y qué importante que pueda encontrar un buen trato, especialmente del pastor que está pastoreando esa iglesia. Si queremos ser fructíferos, tendremos que hacer las cosas como Dios manda. Tendremos que depender de Él, llenarnos de fe, tener el corazón por las almas. Ese corazón que nos impulse a trabajar para ganar almas y encontrar la sabiduría para retener el fruto. Concluyo. Hoy tan famosos los ninis en México. Ni trabajan ni estudian. Pero muchas veces dentro de nuestras iglesias hay ninis. Hay muchos ninis que ni trabajan ni estudian. Como dicen, no pichan ni cachan. Y hay veces que no dejan batear.
que son especialistas, como escuchábamos en uno de los sermones esta semana, en matar los sueños y la visión de aquellos que quieren emprender un vuelo con el Señor. ¿Y qué pasa con este tipo de personas? Son infructíferos. No hay fruto, no hay vida, no hay descendencia. No hay descendencia en los ninis. Cristiano, hermano, hermana, ¿cuáles son sus frutos? ¿Qué es lo que ha hecho en su vida? Quizá yo le diga esta mañana, como en algún momento nuestros padres nos dijeron, ¿verdad? Levántate a hacer algo productivo con tu vida, ¿verdad? Muchas veces en algún momento mi padre me decía, no necesitas hacer algo productivo con tu vida. ¿Necesitas hacer algo productivo? Hermano, necesita hacer algo productivo con su vida, con su ministerio. Cierro con Salmo 126, 5 y 6. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. ¿Quiénes? Los que sembraron. Los que sembraron. Esos son los que van a cosechar. Los que siembran, los que trabajan, los que quieren ser fructíferos realmente, esos van a cosechar siendo fructíferos. Es lo que traigo esta mañana. Vamos a recibir